Hoy vamos a meternos de lleno en una pregunta que suena a fantasía épica, pero que es historia pura. ¿Cómo creas un código legal para gobernar el imperio terrestre más grande de la historia? Partiendo de un montón de tribus nómadas, esa es la historia de la ley mongola. Y para explorarla tenemos de todo, desde textos académicos sobre la dinastía Yuan hasta análisis del sistema legal actual. La misión es trazar ese viaje, ¿no? Desde Genghis Khan en la estepa hasta la Mongolia de hoy. Y para empezar, creo que hay que pintar un mapa mental. Durante siglos, en Asia Oriental, tenías dos universos legales que chocaban. Por un lado, el sistema chino, agrícola, sedentario, obsesionado con la burocracia. Y por otro, el mongol, nacido del viento, de una vida nómada. Su ley no era solo un libro de reglas, Era el reflejo de su cultura y el motor con el que unificaron un imperio de una diversidad alucinante. Totalmente. Y el corazón de ese motor, el punto de partida, es una figura casi mítica, la gran Yasa de Genghis Khan. Se habla mucho de ella, pero ¿qué era en realidad? A ver, era el gran código legal de los siglos XIII y XIV, creado por ahí de 1218. Pero acá viene el primer giro, que es lo que lo cambia todo. A ver, La yasa se aplicaba solo a los mongoles y a otros pueblos nómadas. No se la imponían a los pueblos sedentarios que conquistaban, como en China o Persia. o sea, un momento. Conquistaban un lugar y decían, sigan con sus leyes mientras nos paguen. Exactamente. Era una genialidad puramente pragmática. El objetivo de Genghis Khan no era convertir a un campesino chino en un pastor mongol. Su objetivo era gobernar de forma eficiente. Entendía que las reglas para disputas sobre pastos eran inútiles para resolver problemas de herencia de tierras de cultivo. Claro, pura eficiencia. Y esa Yasa, aunque venía de costumbres tribales, tenía ideas que eran revolucionarias para la época. Por ejemplo, el principio de igualdad ante la ley. Hoy nos parece obvio, pero en el siglo XIII era una locura. Todos, desde el pastor más humilde hasta el mismísimo Khan, estaban sujetos a la ley. Exacto. Se acabaron los títulos de nobleza hereditarios, se desmanteló el sistema feudal basado en el linaje y se reemplazó por una meritocracia radical. Tu valor no venía de tu sangre, sino de tu lealtad y tus logros. Un simple pastor podía llegar a ser general. La yasa era una herramienta para forjar una nueva identidad mongola, basada en el mérito. Una herramienta de unificación y de control, ¿no? Porque cuando uno mira los detalles de la Yasa, sobre todo en lo penal, no se andaban con rodeos. Para nada. Lo fascinante es que la yasa era tanto un código civil como un reglamento militar para un ejército en campaña perpetua. Su objetivo era imponer una disciplina de hierro, y eso se ve en los castigos. La pena de muerte era, por lejos, la sanción más común. Entiendo la pena de muerte para el asesinato, la traición, lo típico. Pero en la Yasa hay delitos capitales que te dejan, bueno, con la boca abierta. Definitivamente. Obviamente, asesinato, robo a gran escala, adulterio, todo eso era pena de muerte. Pero la lista sigue con cosas que revelan su cosmovisión. Por ejemplo, la sodomía se castigaba con la muerte. Mentir de forma premeditada, también. Y luego tienes ofensas que nos conectan con sus creencias chamanistas. Como la famosa prohibición de orinar en el agua. Exactamente. Orinar o lavar ropa en una fuente de agua corriente, como un río, era un delito capital. Lo mismo se orinaba sobre las cenizas de un fuego. Para ellos, el agua y el fuego eran elementos sagrados, puros, y contaminarlos era una ofensa gravísima contra los espíritus. Esta dureza no era sadismo, era la única forma de mantener la cohesión. Es increíble cómo una ley te puede explicar toda una cultura. Pero, ¿y la vida cotidiana? ¿La familia, la propiedad? ¿Era todo igual de severo? Ahí vemos la otra cara, la sorprendentemente progresista. En cuanto a la propiedad, el concepto de propiedad privada de la tierra no existía. La tierra era para uso común de la tribu. Y en la familia, la posición de la mujer era mucho menos servil que en la China o la Europa de la época. Genghis Khan prohibió explícitamente el secuestro y la venta de mujeres para el matrimonio. O sea que les dio un estatus de persona, no de propiedad. Sin duda. Y tenían un poder real. Si el marido estaba en campaña, la esposa madre era la jefa absoluta de la casa.
Incluso hubo mujeres que gobernaron el imperio como regentes, como Töregene. Y un detalle más. La Yasa decretó que ningún niño era ilegítimo. Todos los hijos eran herederos. Esta dualidad es increíble. Una ley de mano durísima por dentro, que te ejecuta por contaminar un río, pero que por fuera genera un efecto totalmente inesperado, de paz y comercio a una escala nunca vista. Exacto. Y eso que construyó tiene un nombre, la Pax Mongólica, la paz mongola. La seguridad en las rutas comerciales era una obsesión. Como el robo se castigaba con la muerte, la ruta de la seda se volvió increíblemente segura. Se decía que un mercader podía cruzar Asia con una bandeja de oro sobre la cabeza sin que nadie lo tocara. Y no solo ofrecieron seguridad, crearon toda una infraestructura. Leí sobre algo llamado paisa y me pareció ciencia ficción para la época. Totalmente. La paisa era una tablilla de oro, plata o madera, una especie de pasaporte, tarjeta de crédito y salvoconducto diplomático. Todo en uno. Le garantizaba al portador protección, alojamiento, caballos frescos, de todo. Espera, ¿me estás diciendo que inventaron una especie de American Express Platinum del siglo XIII, pero con inmunidad diplomática? Es una analogía perfecta. Y a eso súmale el YAM, un sistema postal y de transporte brutalmente eficiente. Tenían estaciones de relevo cada 40 kilómetros, incluso cruzando los Himalayas. Las noticias y las órdenes viajaban a una velocidad endiablada. Y luego, con Kubilai Khan, vino el papel moneda, pesos y medidas estándar. Crearon el mercado común más grande de la historia. Y esta paz no era solo para los negocios. Hay otro pilar de la Yasa que es igual de asombroso: la libertad religiosa. Absoluta y total. Genghis Khan decretó que budistas, musulmanes, cristianos, todos podían practicar su fe libremente. De hecho, eximió a todos los líderes religiosos del pago de impuestos y del servicio público. Pero, ¿era por convicción filosófica o, de nuevo, puro pragmatismo? Era pragmatismo elevado a la categoría de virtud. En un imperio tan diverso, forzar una única fe habría sido una receta para la rebelión constante. Genghis Khan entendió que la paz interna dependía de no meterse en la conciencia de la gente. Y esa apertura se contagió al conocimiento. Los mongoles, que eran mayormente analfabetos al principio, desarrollaron un respeto casi reverencial por la gente educada. Justo. Atrajeron a los mejores cerebros del mundo a su capital. Médicos persas, ingenieros chinos. Crearon observatorios astronómicos, financiaron globos terráqueos en 1267. Globos terráqueos. Publicaron manuales de medicina china fuera de China. Elevaron el estatus de comerciantes, de actores. Y acá viene el dato que lo rompe todo. A ver. Kubilai Khan, su nieto, impulsó la creación de más de 20.000 escuelas públicas en toda China. Un momento. 20.000 escuelas públicas. En el siglo XIII, si la mayoría de la nobleza en Europa apenas sabía firmar con su nombre, ¿de dónde sale esa prioridad? Sale de la misma lógica pragmática. Un imperio tan complejo no se gobierna solo con guerreros. Necesitaban administradores, traductores, contables. La educación se convirtió en otra herramienta para sostener el imperio. Es una imagen que choca de frente con la del bárbaro ignorante, ¿no? Choca totalmente. Pero, claro, un imperio tan vasto no podía durar para siempre. Cuando el poder central se debilita, ¿qué le pasa a una ley tan centralizada como la Yasa? Pues que, al igual que el imperio, se fragmenta. Tras la caída de la dinastía Yuan, el poder mongol se retrae a su tierra de origen. Pero ya no es un bloque unido. El objetivo ya no es conquistar, sino sobrevivir. Y la ley tiene que adaptarse. Lo que plantea una pregunta clave. ¿Cómo se transforma un sistema legal cuando pasa de la conquista a la defensa? Vemos surgir nuevos códigos, como las leyes mongolo-irat de 1640. Y el cambio más radical es que la ley se vuelve mucho, mucho menos severa. La pena de muerte, que era la norma, se convierte en una rareza absoluta. O sea, pasamos del te ejecuto para mantener el orden al págame unas vacas para compensar el daño. Es un cambio de mentalidad brutal. Es un giro completo, de la retribución a la restauración. Los castigos más comunes son multas en ganado o azotes. La idea ya no es eliminar al infractor, sino que compense a la víctima y se reintegre.
Y en esos nuevos códigos aparece algo que, la verdad, no he visto en otro sistema legal antiguo. Un sistema de recompensas. Es algo único y fascinante. Estos códigos no solo castigaban las malas acciones, sino que premiaban oficialmente las buenas. Salvar una vida, proteger el ganado de un vecino, devolver algo perdido, te daba derecho a una recompensa de la comunidad. Es como legislar la buena vecindad. El foco ya no es el miedo, sino fomentar la solidaridad, la cohesión del grupo. Exactamente. La ley se convierte en un pegamento social. Pero esta etapa no duró para siempre. En el siglo XVIII, los manchúes extendieron su dominio sobre Mongolia, y con ellos llegó su ley. Y me imagino que no fue una fusión amistosa. No. Se adoptaron códigos que eran, en esencia, una adaptación de la ley china. Y esto supuso un retroceso. Reintrodujeron castigos crueles que habían desaparecido, como la tortura. Fue un choque cultural tremendo. Y ese péndulo de la ley mongola sigue moviéndose con una fuerza increíble hasta el siglo XX, que lo vuelve a cambiar todo. El gran catalizador es la Revolución Rusa de 1917. Su impacto en Mongolia es gigantesco. Con apoyo soviético, Mongolia se independiza de China y en 1924 proclama la República Popular de Mongolia. Y con ella nace una constitución socialista. Que introduce un concepto nuevo, el carácter de clase de la ley. Así es. La ley deja de ser para todos, rechaza la propiedad privada y elimina los derechos políticos para las clases explotadoras, la nobleza, los terratenientes y, sobre todo, los líderes religiosos. La ley se convierte en un instrumento de la dictadura del proletariado. Es una contradicción tremenda. Te quitan el derecho a votar si eres un monje, pero al mismo tiempo... Esa Constitución del 24 es la primera en garantizar derechos como la libertad de prensa o la educación gratuita para todos. Es como si la modernidad llegara de una forma muy autoritaria. Es la gran paradoja de ese periodo. Y ese sistema duró hasta 1990. Como en Europa del Este, un movimiento democrático forzó un cambio de régimen. Y eso abrió la puerta a la Constitución de 1992, la que rige hoy. Un giro de 180 grados, supongo. ¿Cuáles son los pilares de este nuevo sistema? Es la antítesis del sistema anterior. La Constitución del 92 establece una democracia de mercado. Primero, los derechos humanos son el valor supremo. Segundo, el poder reside en el pueblo. Tercero, se protegen todas las formas de propiedad. Cuarto, se consagra la separación de poderes. Y un punto clave, los tratados internacionales se convierten en ley interna. Entonces, si hoy tengo un caso en un tribunal de Ulan Bator, el juez no puede decir, basado en el precedente del caso Pérez contra González, dicto sentencia. Para nada, olvídate de eso. Esa es la gran diferencia. Mongolia, como la mayoría de Europa continental, sigue la tradición romano-germánica. La ley está en los códigos escritos. Punto. Un juez aplica la ley, no la crea. Es un enfoque muy distinto al del common law anglosajón. ¡Qué viaje! De una ley consuetudinaria para jinetes nómadas a una constitución democrática de corte europeo. De la Yasa a un sistema donde los tratados de derechos humanos son ley suprema. Es la historia de un pueblo contada a través de sus reglas. Y para cerrar, me queda una reflexión final. Hemos visto cómo la Yasa, una ley de un pueblo que ni siquiera tenía escritura, acabó creando las condiciones para una especie de primera globalización, la Pax Mongólica. Por esas rutas seguras no solo viajaba la seda, viajaban las ideas, las tecnologías que cambiaron el mundo, la pólvora, la imprenta, la brújula. Pero por esas mismas rutas, tan eficientes, viajó también un polizón invisible, la bacteria Yersinia pestis, la peste negra. La estructura que crearon para conectar y prosperar sin quererlo se convirtió en el canal de su propia ruina. Al final, te queda esta idea potente, ¿no? Nos recuerda esa delgada línea que siempre existe entre la conexión y el contagio, y cómo los sistemas que construimos para florecer pueden llevar dentro, sin que lo sepamos, la semilla de su propia vulnerabilidad.